Lo que hasta ayer era aplaudido, era elevado hasta lo más alto de la cúspide del logro de los hacedores políticos de la democracia de hace 8, 12, 16 años. Lo que llevó a decir que el presidente en esa época era el gran colombiano de todos los tiempos. Lo que hasta ayer era registrado con, digamos, cierta complacencia y con parabienes por parte de la llamada gran prensa nacional. Hoy día, 16, 20 años después, es señalado por esa misma dirigencia, por esos mismos opinadores, por esos mismos medios de comunicación como algo impropio, como algo traído de los cabellos, como algo inmoral. Lo que hasta ayer era señalado como un gracejo, como un desliz gramatical, como una muestra más de la jovialidad del entonces gran hombre colombiano, del prototipo del patriarca paisa, como una muestra más de esa virilidad de quien tiene los pantalones bien amarrados. Hoy es señalado como una tara, como una gran falla para alguien que va apenas a detentar su segundo puesto como funcionario público, como ministro de Educación. Quienes en su vida privada, en la no tan privada y hasta en la pública, dejan pasar el madrazo, utilizan vocablos que, si bien es cierto, están incluidos dentro de nuestro idioma, el español, pero que no son de uso frecuente y en ocasiones son utilizados, son entendidos como algo vulgar, como algo desproporcionado, como algo grosero. Hoy se aterran porque existen colombianos que utilizan esa forma de expresarse para tratar de hacerse entender de mejor manera. Esas mismas personas que señalan a esos colombianos de vulgares, de atarbanes, son los mismos que tararean, repiten y dejan que sus hijos aprendan letras de cantantes, hombres y mujeres, que utilizan las mismas vulgaridades, comillas vulgaridades, los mismos improperios, las mismas palabras impropias de aquellos que hasta el gobierno pasado fungían como asesores de juventud del expresidente Iván Duque. Para los reggaetoneros es bien visto, es bienvenido, es aplaudido, es loado, es recibido con gracia y con agrado, incluso en el palacio, como ya lo decía ahorita, pero hoy en día es señalado como impropio, como un mal ejemplo. Los que ayer iban al Palacio de Justicia, los mismos que en sus letras maltratan a la mujer utilizando vulgaridades, son los mismos que señalan que el uso de algún vocablo que está dentro de nuestro lenguaje, que es fuerte, es impropio de un personaje público. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la doble moral que tiene la derecha colombiana, la dirigencia política, los de siempre, y sus voceros, los opinadores pagados o de gratis que trabajan en la mal llamada gran prensa colombiana. Los invito a que se queden en esta conversa del día de hoy. Estamos en un horario especial, dado que en estos días todo es fútbol en Colombia. De eso vamos a hablar un poquitico de pronto en emisiones futuras. Los invito a que no se despeguen. Vamos a hacer la presentación oficial, el cabezote de esta emisión del día de hoy, de esta videocolumna que hemos llamado La doble moral de la derecha colombiana. Les pido por favor que no se desconecten, una breve pausa para la presentación y ya regresamos a esta casa de ustedes, la casa de la reflexión y de la opinión independiente alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es
Omar Orlando Tobar Troches, y les doy la bienvenida. Por favor, no se desconecten, no apaguen sus dispositivos. Una breve pausa y retornamos. Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina. Quisimos hablar de lo que nosotros hemos denominado la doble moral de la derecha colombiana, a raíz del debate, que para nosotros pues, es un debate pueril, es un debate inane, sin sentido, que se ha desatado sobre todo en los medios de comunicación, los que están haciendo la oposición política al actual gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro. Esta discusión baladí, esta discusión sin sentido, digo yo, pero que lo tiene para ellos y lo debe tener para nosotros, no va por lo que se ha planteado, es decir, lo que han expresado algunos líderes de la derecha, los declarados de derecha y los no tan declarados de la derecha. Me refiero específicamente al ex gobernador, ex alcalde de Medellín, ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien en unos términos, esos sí castizos, denosta al actual ministro de Educación como una tarbana. La tarbana es algo fuerte, es violento, pero dicho por un profesor universitario, pues, y mucho más si es de la centroderecha, pues no es grosería, no es vulgar, no es violento. Formas de ver distintas las cosas, y fe que muchos de ustedes estarán pensando, pero eso es una bobada. Nosotros también creemos que eso es una bobada. Es decir, los problemas que tiene el país son mucho más profundos, son mucho más de más análisis, de más detalle, de más contenido, que el que una persona utilice X o Y estilo, X o Y palabras para expresarse o para tratar de darse a entender, para acentuar una idea, para acentuar una posición. Y lo decíamos al inicio, en esta pequeña introducción, cómo estas posiciones respecto a algo tan inane como la forma de hablar de las personas, o como deberían hablar las personas, es algo que es innato de un sector de la sociedad colombiana, sobre todo los sectores más conservaduristas, más conservadores, en términos ideológicos, claro, obviamente, de ideología política, para ser mucho más precisos. Estas personas que eran muy bien retratadas por el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en una parte de su obra máxima de los 100 años de soledad, que palabras más, estoy parafraseando pues para que no se me van a venir encima, palabras más, palabras menos,
él denostaba como un deporte nacional de los cachacos, es decir, de la gente del centro, la gente andina, el eufemismo como una forma del ser andino colombiano, el cachaco, como nos llaman a nosotros los que no somos de la costa norte colombiana. Y a fe que termina uno por creer que más allá pues, de esa forma de ver, o esa percepción que tiene la gente de la costa norte sobre el resto de los colombianos como algo propio de ellos, nos vamos dando cuenta de que tienen razón, y mucha razón. Se nos ha enseñado durante más de 200 años por las élites de derecha, muy dadas a las buenas y sanas costumbres de la Iglesia Católica, que tuvo a cargo la educación de cientos miles de colombianos durante cientos de años, a que las cosas suenen bien, se vean bien, huelan bien, así no lo sea. Usted puede decir las cosas más atroces que se le ocurran, puede hacer las cosas más delictuosas que se le ocurran y que pueda hacer usted, en tanto suenen bien, en tanto se vean bien, en tanto las haga usted de una posición social de gente bien. A eso se nos ha enseñado, eso nos lo han replicado. No es lo mismo te voy a dar en la cara marica del presidente de la república a ese te doy a dar en la cara marica de cualquiera de las personas del común como usted o yo. Para nosotros eso es una vulgaridad, eso es una muestra más de machismo, es una muestra más de homofobia. Si lo dice un presidente de la república, es aplaudido por sus seguidores y por los medios de comunicación que lo siguen. Pero si lo dice otra persona, entonces ya es algo mal visto, algo que se sale fuera de los cánones del buen comportamiento y las buenas maneras. Y ni qué decir pues de las maneras de comportarse por sí de las personas, si ustedes ya lo han visto. La primera dama de Colombia, pues ese término no me gusta, pues la esposa del presidente, es criticada por su forma de vestir, es criticada por su forma de hablar, es criticada por su forma de ser, por su cosmovisión. Oígame, ni más ni menos, por su cosmovisión, por la prensa del interior del país, por los cachacos. Denostan, hasta no más, de la forma en que se viste, de la forma en que actúa, interactúa con el resto de la sociedad. Algo que para el resto de los mortales es normal, como bailar, como saludar, como interactuar con el vecino, como el tocar al otro. Para estos señores es una forma impropia de alguien que tiene una dignidad tan alta como es el de ser la primera dama de la nación. Pero nada dicen, por ejemplo, con la mamá del presidente, que de manera muy sutil, muy delicada, muy elegante, de las mejores formas cachacas de expresión, se vio envuelta en acciones no tan santas como bailar en público, como de mezclarse con la gente, sino de apropiarse de los bienes de la nación, los bienes suyos y los míos. Sobre eso sí se guardó sepulcral silencio por parte de los medios de comunicación, pero de la forma en que baila la primera dama, actual primera dama de la nación, sobre eso sí hay una escandalera. Sobre cómo la mamá del presidente termina metida en unos líos de unos relojes, de unos carros, de unas propiedades que nos pertenecen a todos. Sobre eso sí no hay una crítica, no hay un análisis, no hay un seguimiento, no se ponen principiantes periodistas a hacerle el seguimiento a la nota, no, sobre eso no. Pero a recolectar todos los tweets de cuando el actual ministro de Educación era un joven estudiante, era un joven activista político, a eso sí le dedican tiempo, recursos y personal los medios de la mal llamada gran prensa colombiana. Una doble moral. Pero eso tiene mucho que ver con las intencionalidades. ¿Por qué nos fijábamos o nos pusieron a fijarnos, por ejemplo, en los zapatos de la exministra? ¿Cómo es posible que una ministra en su
en su pedestal de ministra, se ponga zapatos tenis para ir a la reunión o para ir a trabajar. Eso nos indica que nosotros aquí todavía tenemos una estratificación social y un régimen piramidal de organizarnos a nosotros como sociedad. Es decir, eso replica todo aquello que nosotros, ustedes y muchos de nosotros criticamos de la actual sociedad. Es decir, que hayan personas que se consideren como en el top, arriba, que están por encima de nosotros, y nosotros el resto, los de abajo, que tenemos que voltear a mirar hacia arriba en reverencia sacrosanta todo el tiempo. Y los de arriba, como son de arriba, también tienen que tener actitudes divinas. Es decir, son unos dioses y como tal deben actuar. Nada más alejado de la realidad que eso. Es decir, las personas que están en un gobierno, en lo local, en lo departamental o en lo nacional, no dejan de ser personas, no dejan de ser humanos, de ser seres humanos, perdón. Pero esa divinización del personal, del servidor, del funcionario público, obedece también a esa exageración del burocratismo, de darle ese talante divino a la burocracia colombiana. Y de ladito, de darle ese poder que tiene, que siempre ha tenido. Entonces, el doctor funcionario, dependiente del rango que sea, pues es una persona que está arriba de nosotros. Y como está arriba de nosotros, se nos dice que tiene que actuar. Y volvemos, para ir cerrando esta parte del análisis, y volvemos a lo que decía al principio, como retomando a García Márquez. La sociedad colombiana, sobre todo la sociedad cachaca, es una sociedad que gusta del eufemismo. El todo es que suene bonito, el todo es que huela bonito, el todo es que sea bonito, así sea lo más atroz que pueda ocurrírsele o hacer un ser humano. Eso es una deformación a la que nos han llevado durante tanto tiempo y a la que nos obligan ahora. Decir que efectivamente hay maneras de dirigirse a las personas, pues hace parte de las convenciones normales que deben tener, que tenemos los seres humanos para poder vivir, para poder convivir como sociedad, como comunidad. Ni más faltaba, no podemos estarnos agrediendo, no podemos estarnos insultando como una forma correcta de darnos a entender, no. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo, es decir, de rebuscar tanto en el lenguaje a punto tal de que no se pueda entender o que trate de ocultar o que nos oculte el mensaje verdadero que no quieren que nosotros sepamos. Vuelvo a tomar el caso de la mamá, de la señora madre del expresidente Duque. Es una señora, ni más faltaba, como mujer, como señora mayor, merece todo el respeto, ni más faltaba, de eso se trata. Pero resulta involucrada en acciones no santas que si las hace otra mamá, otra señora también adulta, pues inmediatamente se le coloca el rótulo, el hashtag de delincuente, de presunta delincuente. Titulares van, titulares vienen. Fulana de tal, acusada de robo, acusada de estar vinculada en redes de robo de erario. Pero no, esta prensa, amiga de ese sector político, en esa época, cuando nos empezamos a dar cuenta de esas andanzas de esa venerable mayora, nada dijeron y nada están diciendo. Sin embargo, el madrazo de joven, o de cuando estaba en su rol de activista del actual ministro de Educación, ese sí ha centrado el debate filosófico de los grandes pensadores de la mal llamada gran prensa colombiana. La doble moral, lo que para algunos es aceptado, para otros no. Esa es una parte apenas del análisis que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa. Les ruego el favor, no se desconecten, que ya seguimos con esta conversa de fin de semana. No se vayan.
a usted lo regaña mucho porque dice groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore, ¿no? En cambio, la persona... Porque tenemos un ministro de Educación con lenguaje de gamín. Esa es la verdad, su lenguaje es un lenguaje de gamín. Yo no tengo problemas con sus posiciones de izquierda. A mí me ha insultado toda la vida Daniel Rojas Medellín. Pero bueno, uno puede discutir en términos... No, a mí eso lo podemos discutir. También, eso lo podemos, a la gente que trabaja en Blue también, pero a la gente yo sí creo, de Caracol Televisión, a la gente de RCN. El señor, cada vez que oye en los medios de comunicación a alguien que no le escucha, no le gusta, dice, esos son unos, ya usted sabe la palabra, ¿no? Pero no, y tiene un lenguaje absolutamente inapropiado para un ministro de Educación. Es que este sí es el famoso cuento de nombrar a Herodes como director de bienestar familiar. Eso es realmente la única que nos falta para elevar el nivel de lo que tiene que ser, digamos, un Daniel Arango Jaramillo, un Germán Arciniegas, unos ministros que han tenido toda una trayectoria importantísima en el país. Vean ustedes en el video de Jaime Garzón, microvideo que compartimos con ustedes, el resumen de esta conversa del día de hoy. Efectivamente, en este país la gente se escandaliza porque uno dice hijo de puta en televisión, en medios, pero no se escandaliza por cosas mucho más graves, de más peso, de más impacto social. La gente no le perdona a un futbolista, y aquí me estoy apropiando de un meme, no se escandaliza, no le critica al político porque se roba la plata nuestra, los impuestos de nosotros, deja a los estudiantes sin su PAE, sin su programa de alimentación escolar. Es pasado por alto, es un doctor, habla bien, no echa madrazos en público, anda en buen carro, viste bien, se ve bonito. Pero si un futbolista la embarra, pues caen sobre el rayos y centellas. De HP para abajo no se la perdona. Si usted es mujer y resulta que comete un desliz, dependiendo del estatus social en el que usted esté ubicado, si es cercano o no cercano a los medios de comunicación, usted será tratado como una delincuente o como una persona que tuvo un desliz. A eso se refería Jaime Garzón, y a eso nos estamos refiriendo. Eso estamos retomando, eso es algo que ya se ha dicho, no es propio obviamente de nosotros, pero lo traemos nuevamente para hacernos caer en cuenta y para que reflexionemos entre todos en la manipulación que hacen los líderes y los voceros de los partidos tradicionales de Colombia. ¿A qué va que nos pongan a votar corriente como la que estamos votando aquí ahorita respecto a que tal o cual persona hecho un madrazo o no lo hecho, en redes, en televisión o lo que sea? Cuando cada anuncio termina siendo una burla al ciudadano, la presencia de Mancuso hoy en las calles genera una indignación, y creo que lejos de pensar que el país iba a aplaudir eso, pues ahora el ciudadano dice, oiga, ¿cuándo termina esto? Ya no aguanto más, y se traduce en esa frase que sin duda lo escuché mucho en las calles hoy, y pues esta asfixia no puede pretender que tenga el aplauso porque la estamos sintiendo todos en la calle. Sí, regreso con el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. ¿Qué le responde usted a Josías Fiesco? Que él dice que más allá de un partido político, esta es la indignación de la ciudadanía con el gobierno. Sí, yo creo que en este caso, Juan Pablo tiene toda la razón. Estamos en una democracia, entonces díganos, ¿qué no les gusta del gobierno? ¿Qué no les gusta de la ejecución pública del gobierno? ¿Qué no les gusta de la ejecución pública de los recursos? Ese es el argumento. Pero dice que la gente está indignada porque Mancuso está en la calle. Cuando Mancuso venía al Congreso de la República,
ese partido lo aplaudía de pie. Le trajeron manjares para que los disfrutara como si estuvieran en un banquete y todos los congresistas a su alrededor. Creo que hay que pensar en eso. Y otro tema que dijo que es una imprecisión y una mentira que el gobierno va a premiar delincuentes con $1 millón de pesos. Uno de los requisitos para que los jóvenes puedan acceder a ese $1 millón de pesos es que no tengan ninguna condena, ningún proceso penal, pero que además estén estudiando. Es decir, no vamos a premiar ningunos delincuentes, vamos a premiar jóvenes para que se vinculen a procesos sociales, culturales, educativos en este país, jóvenes que están marginados del Pacífico colombiano, del Catatumbo, de toda la periferia colombiana y de la periferia bogotana. Que son imprecisiones que dicen que no corresponden a la verdad. Sí. Esos señores que hasta hace poquito tiempo eran aplaudidos como héroes de la patria, así fueron recibidos en el Congreso de la República de Colombia, los cabecillas del paramilitarismo en esa época, hoy son denostados como lo que son, como lo que eran. En eso no quiero que nos perdamos, que esa es la intención, de hacernos perder, de embolatarnos. Efectivamente, si era criticable, y es criticable, que estos señores hayan cometido las más grandes atrocidades que el mundo entero ha tenido noticia sobre lo que pasó en el conflicto armado interno de Colombia durante los últimos 20, 30 años. En aras de alcanzar esa anhelada paz, la sociedad colombiana tuvimos que aceptar que para poder lograr parar esas masacres, esas matanzas, esos ríos de sangre, y que Colombia se convirtiera en una de las más grandes fosas comunes del mundo, como lo dijo la ya difunta senadora Piedad Córdoba, y que en esa época fue víctima pues casi que del exilio, por decir algo que hoy es aceptado por todo el mundo. Perdón. Entonces tuvimos que aceptar, negociar esa paz con los actores armados de esa época, es decir, los paramilitares, las llamadas autodefensas. Sin embargo, hoy que estamos tratando de lograr lo mismo con otros actores armados y con los herederos de esos actores armados, la cosa no es bien vista. ¿Por qué? Porque los protagonistas, o el protagonista de este nuevo intento de alcanzar la paz para Colombia, pues no pertenece a ese sector social, a esas élites que siempre han mandado en Colombia. Álvaro Uribe fue, por muchos, espero que no muchos de ustedes, pero por muchos de nosotros los colombianos, como el gran colombiano del siglo XX. Un recorrido breve por las calles colombianas, pregúntenle a algunos de sus vecinos y dirán que hay mucha gente que cree que ha sido el mejor presidente. Y ese mejor presidente de Colombia firmó la paz con esos asesinos, con esos genocidas. Entonces, cuando lo hizo el señor Uribe, en un tiempo récord, él fue un genio. Y esos señores que hoy sabemos que cometieron esas atrocidades y que muchos de ellos están pagando y que deberían pagar esas atrocidades en el marco de la ley que se utilizó para obligarlos a que pararan de hacer eso, pues hoy son señalados como unos monstruos atroces. Es decir, hubo un momentico mientras firmaron con Uribe que dejaron de ser monstruos, llegaron al Congreso, se convirtieron en héroes y después había que olvidarse de ellos. Los sacamos del territorio. Pero cuando son llamados a que nos cuenten qué fue lo que pasó durante esos 20, 30 años de atrocidades, para que nos contaran el resto de la historia que nos quedó por saber y para que nos dijeran quiénes más fueron los autores intelectuales, los determinadores de esas masacres, de ese genocidio, esas mismas personas nos cogen a todos nosotros, nos enredan con el madrazo del ministro, nos enredan con los zapatos tenis de la ministra
con el bailoteo de la primera dama para que no nos demos cuenta de aquellas cosas que estos señores, que ayer ellos mismos aplaudían, a quienes entrevistaban 724, 365 días, sí señores, Caracol, RCN, Semana, los entrevistaban en todos sus programas, en todos sus horarios. Hoy en día no, hoy en día son vistos como personas que huelen feo, suenan feo y se ven feo. Ya no los pueden disfrazar más desde su perspectiva. Esa es la intencionalidad, es decir, nos ponen a voltear, a mirar para el otro lado, ya donde el ministro que echa madrazos en Twitter, en X, que es una persona demasiado procaz y demasiado contestataria para ser ministro, es un mal ejemplo, es una tarbán. Pero nada dicen de esa señora, venerable señora, que le echó manito o presuntamente le ha echado o ayudado a que le echaran mano a la plática de nosotros. O a una exministra, ¿se acuerdan ustedes de 70.000 millones de pesos que se perdieron y que nadie nos ha dicho? Esa misma prensa tan acuciosa de esculcarle los twitteres al ministro actual de Educación, nada nos volvió a decir de la ministra de las TICs. Nos quejamos hoy porque nuestros muchachos tienen los más bajos niveles comparativamente de educación con el resto de los muchachos del mundo. Gracias a la desconexión en Internet por los 70.000 millones de pesos que se perdieron en las manos prístinas, saludables, blancas ellas, de Bogotá ella, o de familiares bogotanos, cachacos, de apellido bien, Audinem, es un apellido bien, suena bonito, tiene buena presencia, por lo menos se oye bonito. De eso sí no hablamos, de eso nada volvió a decir la mal llamada gran prensa. Pero en esta semana sí nos cogieron todos los días con el madrazo del ministro. Sale Mancuso a la calle, pues porque lo que firmó Uribe, y aquí es donde nosotros no nos podemos dejar embolatar, esos beneficios de los que hoy goza el señor Mancuso fue los que se le dio una ley de justicia y paz promovida por Álvaro Uribe, a la que muchos de nosotros también le dijimos que no en algún momento, porque ahorita por lo menos algo se logró de penas que pagaran, algo se logró de verdad, algo se logró de reparación, pero lo que ellos habían planteado en principio era borrón y cuenta nueva. Esa misma ley es la que le permite a este señor que hoy pueda entrar a formar parte del grupo de gestores de paz del actual gobierno del Pacto Histórico. Esta es la reflexión del día de hoy, a darse cuenta de que quienes han hecho la guerra, como lo va a decir el analista que vamos a compartir ahora, quienes han hecho la guerra son quienes nos pueden ayudar a hacer la paz. No hay otra forma, o por lo menos no se han inventado otra forma. Entonces, ¿por qué negarnos a que estos señores que hicieron la guerra, que saben cómo se hace la guerra, cómo se hizo la guerra, nos ayuden a hacer la paz? ¿Cuál es el miedo? No es el miedo suyo, no es el miedo nuestro. Es el miedo de aquellos que todavía tienen mucho que ocultar. De aquellos que todavía siguen delinquiendo o promoviendo la delincuencia como forma de enriquecerse y como forma de obtener y mantener el poder en Colombia. Por favor, no se desconecten. Una breve pausa y ya regresamos. Gracias por estar aquí en la conversa de fin de semana. En esta parte final
ya vieron ustedes el video porque algunas personas, algunos analistas y algunos ciudadanos como muchos de ustedes y como este servidor, creemos que entre más gente esté interesada en ayudar a empujar este tren de la paz total, pues mejor nos puede ir a todos los colombianos, en el sentido de tratar de parar el desangre que tenemos. Eso no lo podemos tapar. Estamos en un momento de exacerbación de la violencia. Estamos en un momento en que nos encontramos en una crisis humanitaria, una crisis social, porque nos sentimos inseguros. Y esta inseguridad, esta sensación de desasosiego que tenemos todos, que compartimos todos, pues no nos está dejando ver esos avances, grandes avances que está obteniendo este gobierno en el cumplimiento de sus promesas de campaña. Entonces, para que el árbol no nos deje perder de vista el bosque, tenemos que reflexionar y tenemos que empezar a desmenuzar todas las informaciones y a tratar de entender las intencionalidades que tiene el manejo de la información que hacen los voceros de las élites colombianas que han estado en el poder. Entender que efectivamente nosotros en Colombia tenemos en este gobierno una oportunidad de dar un gran avance en la consolidación de la paz. Es muy probable, y esta es una percepción muy personal, que no se logre la paz total tal como la tenía ideada o la tiene ideada el actual presidente de Colombia. Es decir, de recoger a todos los grupos ilegales armados y tratar de pacificar el territorio colombiano. Yo creo que eso va a ser muy difícil, es complicada por las mismas circunstancias de nuestro territorio, nuestras circunstancias sociales, y así, vuelvo y reitero, es una cosecha mía, y toda esa herencia de la cultura traqueta con la que estas últimas 2 generaciones hemos desarrollado nuestra forma de ser colombiana. En tanto, ese combustible de la guerra en Colombia, que es el narcotráfico, las grandes ganancias del narcotráfico y de la ilegalidad en términos generales. En la pasada emisión de la conversa hablábamos de la minería ilegal, de la trata de personas. En tanto esa ilegalidad sea más redituable, produzca más ganancias, el negocio no va a dejar ser llamativo, no va a dejar ser tentador para cientos de miles de personas, de colombianos y colombianas que no tienen otras apuestas, otras opciones para vivir. Cultura traqueta del dinero fácil, falta de oportunidades por parte del Estado, por parte de la empresa privada. Es un cóctel peligrosísimo, pero muy efectivo para dar como resultado eso que tenemos hoy en día, que es el incremento de la violencia, el incremento de la delincuencia y el incremento de la guerra. Esa guerra, esta delincuencia no nació el 7 de agosto de hace 2 años. Esa es una herencia acumulada de 200 años de malos gobiernos, de malos diseños del Estado y de un modelo económico que solamente en beneficio de unos poquitos y que sigue beneficiando a unos poquitos y deja excluidos a muchos colombianos y colombianas. Y dentro de esa exclusión y en esa acumulación grosera de riquezas, pues muchos, como ya lo hemos venido viendo, muchos de esas integrantes de las élites colombianas pues se han visto vinculados con esos sectores de la ilegalidad. De eso no quieren que nos demos cuenta, y por eso es que ahorita, y ya con esta terminamos, es más importante que nos demos cuenta o tratar de convencerlos a ustedes, convencernos a nosotros que el actual ministro de Educación es un patán, es un atarbán, como lo dice el señor de las ballenas, que también tendría que explicarnos aquello de la donbernabilidad durante su gobierno allá en Antioquia. Algo tendrá que decirnos, por eso ellos se ponen nerviosos. Cuando el mismo don Berna ha dicho también que él quiere hablar, que él quiere contar algunas cositas de esa oficina de Envigado que a los paisanos nuestros de Antioquia les da vergüenza, a los que son de bien les da vergüenza hablar, y a los otros que quieren ocultar, porque hay que ocultar. Entonces,
aquí hay muchas intencionalidades, aquí hay mucho tejido de urdimbre, hay mucha cosa que disfrazar antes de que nos demos cuenta. Y entonces por eso nos hacen la prestigitación de la comunicación, y pues obviamente uno entiende a estas mujeres y a estos hombres que trabajan en los grandes medios de comunicación. Ellos al fin y al cabo son empleados, son trabajadores de estas élites, pues les ordenan que hagan eso, que ejecuten esa estrategia de ocultamiento de la verdad. De eso queríamos hablarles en esta conversa de fin de semana, cómo esa doble moral histórica, endémica diría yo, de la derecha colombiana tiene su justificación en el ocultamiento de lo que realmente pasa en este país. Y entonces nos ponen a mirarle los zapatos tenis a la ministra, el vestido floreado a la primera dama, el hijueputazo al ministro, pero ocultan toda la podredumbre, todos los robos de los doctores y las doctoras venidos de familias bien de este país. Nos vemos en una próxima entrega de la conversa de fin de semana. Cuídense mucho, yo también sigo tomándome las agüitas aquí para este catarro, y nos vemos en una próxima emisión de la conversa de fin de semana. Chao, chao.